Bueno, vamos a analizar lo que ha pasado en términos políticos con estas tensiones, la prohibición del gobierno de Israel a dos congresistas demócratas críticas de ese gobierno, el hecho de que el presidente haya tenido un rol, el presidente Trump, en la decisión de Israel y que viene a continuación, y para eso está con nosotros alguien que realmente conoce de toda esa estrategia. Roberto, pareciera, Washington está desocupada, pero las controversias siguen. ¿Cómo puedes interpretar todo lo que ha pasado con esos congresistas y la movida en general, no? Yo creo que es un error de parte de Israel. El mismo lobby de Israel en los Estados Unidos lo ha rechazado. El senador Lieberman, muy ligado y muy amigo de Israel, también lo ha rechazado. Demócrata, pero independiente en realidad. Sí. Entonces es un error. Si bien cada país tiene el derecho de dejar entrar a ciudadanos, tiene el derecho de pedir que no participen en política. Aquí hay una serie de elementos que configuran otro problema. Claro. Son musulmanas. Exacto. Y tienen el derecho de ir a un lugar sagrado de su religión. Recordemos que Jerusalén es hogar sagrado de tres religiones: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Entonces, así como el Vaticano o así como Ginebra o Nueva York, cuando tú tienes este compromiso, tienes que permitir que las personas vayan a Naciones Unidas en Nueva York. Más allá de tu posición política, puede ser que no le dejes entrar a Chicago, pero tiene que ir a las Naciones Unidas. Pero mucho más en un lugar sagrado, en un lugar de culto. Y si a eso sumamos el hecho que son legisladoras. Son legisladoras, claro. Que políticamente es un error. Claro. O sea, es un error, yo pienso, para Israel, el gobierno de Israel, y sin lugar a dudas el agravante que el presidente de los Estados Unidos tome partido en un acto tan político y politizando algo que es mejor no hacerlo. Claro, entonces ahora una de ellas, que es la que tiene descendencia palestina, que es Rashida Tlaib, hace una solicitud humanitaria para ver a su abuela, lo hace, escribe una carta, ella tiene que renunciar a hablar de sus críticas al gobierno, etcétera, y después de que tiene la carta en la mano, aparece y dice, pues ya tengo la carta, no voy. Y no voy porque dice, ustedes me forzaron a hacer una cosa que yo no quiero hacer. Entonces, pareciera que también obviamente hay un interés de ver cómo hacen ellas también para sacarle provecho a esa circunstancia política, por supuesto, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que yo busco es que exista el respeto a principios. Recordemos cuando, si mal no recuerdo, hace como 3 años, María Corina Machado, una gran líder de opositora del régimen de Maduro, fue al Ecuador por una invitación, llega al aeropuerto Guayaquil, invitación de Guillermo Lasso, llega al aeropuerto y no la dejan entrar y tiene que regresarse en el avión siguiente. Sí. Entonces, así como yo rechacé esta acción, porque primero una enorme descortesía que una persona llegue hasta el aeropuerto y por razones políticas le mandes de regreso. En este caso se dieron los protocolos correspondientes, pero aún así es un error porque es el mismo principio. ¿Quién gana aquí políticamente? ¿Realmente Israel se ve como un, digamos, está simplemente haciendo lo que el presidente Donald Trump Lo que hemos visto políticamente los últimos años, y eso es lo que ha conflictuado muchas cosas, es que los políticos, en este caso, por ejemplo, Donald Trump, le apuesta a su base política. Esto es que su base política esté motivada y ese bloque homogéneo, como lo ha conseguido, pero por supuesto de alrededor 30, 35, quizás 40%. Entonces, en términos electorales, es un riesgo, pero en términos políticos, sobre todo cuando eres gobernante, provoca el problema que tienes que tratar de pasar de tu base políticamente para llegar a los sectores independientes moderados para conseguir que el país avance en reformas de salud, de educación. Necesitas un consenso mínimo, pero cuando le apuntas a la base, a motivar tu base básicamente al extremo, puedes consolidar tu base, pero complicas la gestión de gobierno y complicas el panorama político de una manera como la estamos viendo. ¿Y qué va a pasar ahora, Roberto? Porque los demócratas están molestos. Hay por supuesto que la relación entre Israel y Estados Unidos independiente, no hay partido básicamente, independientemente de partido, demócratas y republicanos tienen una relación muy fuerte con Israel, pero los demócratas han sido muy críticos de Netanyahu. Yo creo que también, lastimosamente, estamos en una dinámica en la cual
¿Qué va a pasar? Pues la próxima semana habrá otro tema, porque esa ha sido la dinámica que hemos tenido los últimos 3 años. Pero yo creo que lo importante en cada uno de estos hechos, tener claro cuáles son nuestras posiciones, y estas tienen que estar basadas en principios y en valores. Entonces, en este caso, debemos reafirmar que es un error, porque los lugares sagrados, en este caso, Jerusalén, más allá de la parte política, ya tienen que ser respetados para aquellas 3 grandes religiones para los cuales existen los templos y los lugares sagrados: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Eso debe ser respetado, si no, lastimosamente, las posibilidades de vivir en paz se nos complican y disminuyen para todos los ciudadanos. Es un principio universal. Hay una regla en política, ¿no? Y es: no hagas lo que tú crees que te va a pasar a ti, porque hoy estás acá y mañana vas a ser la parte de la oposición. Pero claro, aquí no parece que esto funciona y al presidente no le importa. Claro, lo que tú estás diciendo, y estoy de acuerdo contigo, es un principio político, pero lo que estamos viendo es que políticamente se están jugando el hoy para tu base. Y si mañana te tienes que contradecir, no hay ningún problema, es el hoy, solamente existe el hoy. Por eso, yendo a tu pregunta anterior, entonces no tenemos que caer en este juego de que cada semana nos cambian los temas, pero si queremos ser serios, cada semana debemos defender los mismos principios. Esa es la única manera de poder vivir y interpretar y aportar en este mundo que estamos viviendo, que apuestan a la base política y nos cambian de tema cada semana. Y seguramente, pues con todo lo que ha pasado y con estos 2 años y medio de gobierno, 3 años ya, ¿verdad? Casi. Pues se van a tener que reescribir los libros de estrategia política, porque mucho ha cambiado. Algunos de ellos sí. Roberto Zurita, gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Bueno. Como siempre, es un placer tenerlo con nosotros aquí en Directo USA. Hasta la próxima.